Salón para todos, este está Mirad Joshua Levi. En esta corta conferencia voy a tratar de dar contestación a una pregunta, y esta pregunta es la siguiente. Este suscriptor o este seguidor me dice: Rabino, ¿hay algún lugar en la Torá, hay algún lugar en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, donde se aclare que creer que Jesucristo es el Mesías no es, y repito, no es el único camino a la salvación? Quiero dar gracias a este suscriptor por depositar en mí la confianza como para entender que mi contestación va a hacer una diferencia positiva en su vida, y siempre recalcando que mi contestación representa solamente mi humilde opinión y no necesariamente refleja la postura formal de ningún movimiento del judaísmo normativo. Mire, Jesús de Nazaret, la paz sea con él, fue un modelo de ética, un modelo de conducta moral, un modelo de lo que es servir a Dios, de lo que es la voluntad de Dios en términos de cómo debemos vivir los seres humanos. Es imposible negar que en el universo moral de la raza humana, Jesús fue una supernova, es una estrella que alumbró con una fuerza increíble. Pero la realidad es que esta teoría de que la única manera de ser salvo es creyendo que Jesús es el Mesías y que murió para expiar ese pecado original que supuestamente hemos heredado los seres humanos, no está correcto. En realidad es el producto de seres humanos que en su deseo de honrar a Jesús, la paz sea con él, exageran su postura. Es decir, si hay tal cosa como sobrepasarnos en elogios hacia una persona en particular. En todas las cosas tenemos que mantener un balance. Decir que Jesús era un mentiroso, que era un engañador, que era un falsario, sería ridículo. Pero decir que era el Hijo de Dios, o que era la encarnación de Dios, y que es la única manera de ser salvo, es igual de extremista. Hay que hallar un balance. Jesús fue un profeta de Dios, un mensajero, fue una luz que alumbraba, y que aún alumbra por medio de las enseñanzas que quedaron grabadas. ¿Cómo yo puedo probar esto a este suscriptor? Mire, es sencillo. La Torá nos habla de un relato, en realidad hay más de uno, pero uno en particular, que se llama la historia que se encuentra en el libro de Jonás. Y para resumirla, Jonás es un profeta judío, israelita, que es encomendado por Dios una misión. Y esta misión es ir a esta otra ciudad, esta capital pagana, gentil, que se llama Nínive. Y Jonás tenía que ir allí a decirle a los ninivitas que su imperio iba a ser roto y que Nínive iba a ser destruida, que los ninivitas iban a perecer. La realidad es que Jonás no quiso de buenas a primeras cumplir su misión. ¿Por qué? Primero porque los ninivitas representaban una nación que habían oprimido cruelmente a Israel. Pero más allá que eso, Jonás sabía que los ninivitas eran capaces de arrepentirse, y que si se arrepentían inmediatamente podían traer vergüenza sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel históricamente no es un pueblo fácil de convencer. Hubo profetas que vinieron a hablar en nombre de Dios y a llamar a este pueblo a arrepentimiento, y a veces pasaron años y el pueblo no escuchó. Jeremías fue un caso de ello, pero hubo otros anteriores. Así que Jonás sintió que había una contradicción dentro de sí mismo. Mi allegiance, mi fidelidad al pueblo judío, a mi pueblo judío, a la reputación y al honor de mi pueblo judío, versus mi alianza, mi compromiso con Dios, con hacer la voluntad de Dios en mi vida. Ese era el dilema de Jonás. Y él escogió que su fidelidad, o decidió que su fidelidad a Israel era primero que su fidelidad a Dios, y decide huir.
tomó la decisión equivocada. El profeta se rebela, comienza mal su ministerio, pero al final termina bien. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la verdad y el barco en que está huyendo está a punto de zozobrar, él entiende que no es justo que gente inocente mueran por su pecado, por su rebelión. Y les dice a los marineros: arrójenme a mí al mar, yo soy el culpable. Cuando reconoce su pecado, Dios le perdona. Pero como parte del plan que ya Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo, viene un pez. Algunos teorizan fue una ballena y se traga a Jonás. Jonás allí ora a Dios, implora la misericordia divina. Dios le escucha y la ballena le vomita. Él continúa su viaje, ahora está más cerca de Nínive. Y allí en Nínive predica un muy sencillo mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así predicó Jonás durante 3 días. ¿Sabe qué sucedió? Que el rey de Nínive escuchó la palabra de Jonás, escuchó el mensaje, sencillo, directo, y mandó a todos los habitantes a arrepentirse, a convertirse de sus malos caminos, a dar una vuelta de 180 grados y empezar a buscar a Dios, a servir al Creador. ¿Qué tiene que ver este relato con la pregunta que me hizo el suscriptor? Mire, lo que tiene que ver es lo siguiente: Jonás era judío. El judaísmo ya era una religión firmemente establecida, en términos dogmáticos, en términos geográficos, si así se prefiere. El resto del mundo sabía que había tal religión como la religión judía, y sabía que Israel existía. De hecho, Israel ya era un pueblo antiguo en aquel tiempo. Llevaba al menos 500 años en la tierra de Canaán. Pero a pesar de todo esto, para sorpresa nuestra, cuando Jonás llama a estos pecadores ninivitas al arrepentimiento, en ningún momento les dice: miren, ustedes tienen que creer en el judaísmo para poder salvarse. Su arrepentimiento no es suficiente. Ustedes tienen que creer que son pecadores, que han heredado un pecado original, y que va a venir un hombre, un Mesías, que va a morir por sus pecados, va a derramar su sangre para borrar ese pecado original que ustedes y todos los seres humanos hemos heredado. Jonás no menciona nada de eso. De hecho, ni siquiera menciona la religión judía. En ningún momento les exhorta a los ninivitas a cambiar de religión, porque lo importante no era la religión que los ninivitas practicaban. Lo importante era que vivieran vidas que manifestaran un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero. Y de esto es lo que se trata. Lo importante no es el judío, lo importante no es el cristiano, creer que Jesús es el Mesías o que derramó para borrar nuestro pecado. Lo importante no es creer que Mohammed, la paz sea con él, fue el último profeta y que el Islam es la última revelación. No. Lo importante es que nos arrepintamos de nuestras faltas y que empecemos a caminar de la mano con el Creador, a hacer lo bueno en nuestras vidas, a amar la justicia, buscar la justicia, comprometernos con la justicia, con el amor, con la misericordia, con la gracia. Que nos propongamos que así como el Eterno es misericordioso, nosotros también seamos misericordiosos. Que nos comprometamos a imitar el carácter divino, con una sola excepción: la ira. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede controlar su ira, no tiene la sabiduría para controlarla. La ira de Dios no controla a Dios, Él la controla. Dios controla su ira. De hecho, los sabios de Israel entendían que esto es una manera alegórica de hablar. Dios no tiene arrebatos de ira. Es que cuando nos apartamos de Dios, nuestro pecado, las consecuencias de nuestro pecado, nuestras acciones, nos alcanzan. Y aparenta como que Dios nos está castigando. Pero no, es la consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado. Nuestro pecado nos alcanza. Eso es lo que se trata. La salvación no viene por creer una teología en particular. Mire, yo puedo coger, y esto es una alegoría, quizás no es la mejor alegoría, pero
no se es un ingeniero por la cantidad de libros que se posee. Se es ingeniero por la cantidad de conocimiento que hay en esos libros y que a la misma vez está en mi vida o en nuestras vidas y utilizamos en nuestro diario vivir. No podemos ser como bestias de carga, donde las cargamos de libros técnicos, pero la bestia no entiende nada de esos libros, no vive, no practica nada de eso. Estamos hablando de un burro cargado de libros, llenos de conocimiento, pero él sigue siendo un burro. Podemos ser judíos, cristianos, musulmanes, hay mucha teología, muy buena palabra de Dios en estas religiones, pero si no la vivimos, somos como aquel burro que anda cargado de libros, pero no deja de ser burro.